buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. Hoy tenemos el placer de compartir nuestra mesa de entrevista con el químico farmacéutico Oscar Allende, director general de Dinavisa, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hablaremos de un tema muy delicado, muy importante, que guarda relación con el control y monitoreo de medicamentos. Así que ya lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? Un gusto, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Lilian, un placer estar acá, a las órdenes para aclarar todo tipo de dudas, consultas que tengan sobre nuestras actividades en la Dinavisa, sobre el monitoreo que hacemos de los medicamentos, hoy en día alimentos y todo lo relacionado al mundo del cuidado de los fármacos. De los controles, ¿verdad? Que se tiene muy poco conocimiento. Diría yo que la gente es como que no registra mucho el rol que tienen, que es muy importante, de hecho. Exactamente. El desconocimiento más que nada, eso es lo que nosotros queremos ir abriendo el espacio a través de este tipo de canales también, ¿verdad? Para lo que es el compartir nuestras actividades, el mostrar a la ciudadanía cómo podemos actuar y hasta qué punto podemos llegar para también brindarle esa seguridad en el consumo del medicamento, ¿verdad? De que nos saquemos muchos tabúes también del tema de los medicamentos que consumimos y eventualmente cualquier problema que puede tener o que puede causar el medicamento, también comunicarles cuáles son las vías, los medios para que se nos puedan comunicar y nosotros podamos actuar. El problema con el medicamento o las reacciones que pueden tener un medicamento, eso existió siempre y siempre va a existir. Lo ideal sería que si afecta, que afecte a la menor cantidad posible de personas y de que si existe algún problema de calidad, que se trate lo antes posible y que se mejore en el proceso de cuidado y control de los medicamentos, como todo proceso industrial, porque los medicamentos son hechos a nivel industrial muchas veces. La industria mejora, los procesos van optimizándose, los procesos pueden mejorar y entonces estamos en ese camino de que los medicamentos que existen a nivel nacional cada vez tengan una mejor calidad, una mejor seguridad y eficacia en el tratamiento. Ya, los controles que realizan ustedes, por ejemplo, pasa por diferentes etapas. ¿Cuáles serían? Bueno, en el medicamento, si hablamos de manera integral, hay un control desde la etapa de la fabricación, bueno, para lo que son los fabricantes nacionales. Y para a partir de ahí ya empiezan ustedes a controlar. Sí, exactamente. Todos los laboratorios a nivel nacional pasan por primeramente auditorías de apertura y auditorías frecuentes de buenas prácticas, le llamamos nosotros, buenas prácticas de fabricación, en los cuales se van revisando integralmente todos los procesos desde la recepción de una materia prima, desde la fabricación, todos los procesos que implican la fabricación y el control de los medicamentos. Bueno, Paraguay, al igual que varios países de la región, somos signatarios de acuerdos internacionales de calidad con relación a lo que son los controles y la fabricación de medicamentos. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos alineados a ciertos estándares que se actualizan periódicamente. Entonces, estándares de calidad a nivel de fabricación. Entonces, todos esos lineamientos son los que se aplican en nuestras industrias nacionales, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, a medida que va avanzando, vamos a decirle, la medicina, a medida que va avanzando la tecnología también y las posibilidades de optimización de procesos se van implementando a medida paulatina en las industrias nacionales. Eso a nosotros nos asegura de que los medicamentos que salen cada vez salen con una mejor calidad, cada vez que salen con unos controles y una trazabilidad más adecuada, lo que nos permite también tener una seguridad, un monitoreo a nivel ya post-comercialización de medicamentos y poder también eventualmente, si tenemos algún reporte, algún reclamo, tener toda esa documentación de respaldo que justifique o que evidentemente desvele algún problema que se puede solucionar. Esto para los medicamentos nacionales. Ahora para los medicamentos importados, ¿qué tipo de controles se realizan? Bueno, hay la globalización hoy en día nos permite, vamos a decirle, adquirir medicamentos de todo el mundo. Exacto. Nosotros, vamos a decirle, para explicarte a grueso modo, manejamos dos tipos de niveles de países de los cuales se importan. O sea, el medicamento, si bien se puede importar de cualquier parte del mundo, hay una lista de países que son clasificados de alta vigilancia. Esos países, vamos a decirle, que pasaron certificaciones a nivel internacional, por ejemplo, de la FDA de los Estados Unidos
o autoridades de Europa. Entonces, esos países que ciertamente tienen esas certificaciones a nivel internacional, nosotros tenemos una posibilidad de importación que cualquier certificación de esos países les da la potestad y la autoridad de poder importar, no te digo libremente, pero con mayor facilidad, ¿no? Para aquellos países que no forman parte de un grupo, de ese grupo que te comenté, por ejemplo, países del Medio Oriente, que son grandes potencias también a nivel de medicamentos, lo que Dinavisa viene implementando hace un par de años, te diré 4 o 5 años, son las inspecciones a nivel internacional en los países fabricantes. Entonces, auditores de Dinavisa viajan, se constituyen a los laboratorios, se hace una auditoría de la línea productiva que se quiere importar, por decirte, que si quieren importar medicamentos biológicos de la India, entonces, bueno, a mí me tocó ir en un par de veces. Se hacen auditorías en las plantas de ahí durante el periodo que se considere necesario, y a partir de ahí se da la aprobación o no, se hacen las modificaciones o las restricciones también, por así decirlo, ¿verdad? O sea, tales productos sí, tales productos no. Siempre intentar de que la calidad en la cual nos quieren mandar esté adecuada a la calidad que nosotros estamos acostumbrados a producir acá, mínimamente. Ya, y en el traslado no se pueden producir ciertos problemas que digo, ¿verdad? Por el tema de la cadena de frío que siempre dicen y todo lo demás. ¿Otra vez hay un control al llegar a Paraguay? Bueno, como te decía, uno de los puntos, uno de los parámetros que nosotros controlamos en esas guías de armonización internacional justamente es la validación del transporte de esos medicamentos, ¿no? Entonces, son documentaciones de respaldo que cada producto tiene, ¿verdad? Un producto que fue autorizado, por decirte, de 2 a 8 grados, o un producto que fue autorizado de menor a 30 grados, entonces esas documentaciones de respaldo te tienen que indicar de que ese producto puede aguantar, por decirte, 96 horas de traslado en un avión hasta su puerto de descarga en ciertas condiciones de armado, porque también lo que hoy estábamos hablando con otros colegas tuyos, hay medicamentos cuyos envases vamos a decirle, le dan cierta seguridad, pero a la vez implican cierto riesgo el mal transporte. Por ejemplo, los inyectables o las ampollas conocidas. Si uno transporta de una manera inadecuada, y se presentan microfisuras dentro de la ampollita que son casi inobservables para el ojo humano. Frágiles son. Sí, son también frágiles. Entonces, esas microfisuras generalmente otra vez van liberando pequeñas partículas del material, vamos a decirle vidrio, por sí, usar que son los más frecuentes. Que son los más frecuentes, es un tipo de borosilicato. Entonces, eso ya puede ser dañino, por ejemplo. Entonces, puede contaminar. Puede contaminar y puede hacer daño, porque uno tiene que entender de que un inyectable va directamente a sangre, al torrente sanguíneo. Al torrente sanguíneo. Es entonces, es peligrosísimo. Ese tipo de controles se hace acá a los productos nacionales, y obviamente aquellos productos que son importados pasan primeramente por todos los cuidados y por todos los mecanismos de control, pero también nos aseguramos de que tengan documentaciones de transporte que respalden que ese medicamento es recibido en la manera como tiene que ser, ¿verdad? Es un trabajo muy amplio, digamos, ¿no? ¿Cuentan con suficiente personal para hacer todo eso? Bueno, te diré porque, como te dije anteriormente, yo por muchos años fui justamente auditor de calidad de plantas farmacéuticas. Es un trabajo bastante pesado, es un trabajo bastante arduo porque las documentaciones son a veces muy técnicas, ¿no? Imagínate, uno cuando va a un país como la India, mínimamente el inglés tiene que manejar básico, y el inglés de la India otra vez, que es un poquito diferente. Sí. Pero no, es un proceso complicado, requiere mucha capacitación, mucha preparación a nivel personal también, de carácter, de templanza, porque son largas horas de auditoría. Y es un trabajo realmente que, como te decía, requiere mucha capacitación, mucha preparación y mucha lectura, porque, como te decía, esas guías de armonización se van actualizando cada tanto. Y más allá de la idoneidad, también la cantidad de personas para hacer, porque estamos hablando de un país que es la India, pero se traen medicamentos de diferentes puntos del mundo. Sí. Tenemos antecedentes de inspecciones en China, en India, algunos países de Latinoamérica como Perú, Colombia. Entonces se intenta cubrir todas esas aristas para que el medicamento que nosotros recibimos tenga esa garantía de seguridad a nivel nacional. Claro. Y a nivel local, ¿los controles son diarios, mensuales? ¿Cómo trabajan, licenciado? Sí, bueno,
como te decía, el Laboratorio Nacional tiene una certificación de calidad que nosotros llamamos Buenas Prácticas de Manufactura, que tiene una vigencia de unos 2 años aproximadamente e inspecciones periódicas anuales a cada uno de los laboratorios. En laboratorios. En farmacias ustedes no inspeccionan. Sí. Te hablo del origen, ¿verdad? Del origen claro. en laboratorio. Y los laboratorios tienen, como te digo, ellos son los que ocupan, vamos a decirle, el mayor porcentaje de químicos farmacéuticos egresados y calificados hoy en día. Ahí están todos. Ahí están todos, ahí le encontramos todo. Lo que antes estaban en la farmacia y hoy en día migraron a los laboratorios. Sí. Y hay un proceso, como te digo, desde origen hasta la liberación del producto que es controlado ítem por ítem. Nosotros, obviamente, cuando uno va a hacer una inspección, es como que toma una foto de la película, analiza eso y eventualmente se hacen recomendaciones de mejora siempre. Y a partir de ahí, como te digo, o sea, como nosotros, una inspección es una foto instantánea de una realidad, ¿no? Entonces, ¿con qué se complementa eso? Existen fiscalizaciones de rutina, ¿no? Existen fiscalizaciones aleatorias en base a, bueno, como te decía, ¿qué producto implica más riesgo? Por ejemplo, entonces hay un departamento, hay una dirección que se encarga de recolectar todos los datos, por decirte cuáles son las enfermedades más prevalentes, cuál es el medicamento más consumido a nivel nacional, cuáles son los medicamentos más sensibles térmicamente, por decirte, y eso se mete en una matriz de riesgo. Entonces, esa matriz de riesgo te lanza unos medicamentos que se van analizando periódicamente. Por decirte, es más importante analizar este inyectable que este medicamento que no tiene antecedentes de reacciones, por ejemplo, o antecedentes de efecto de calidad. Eso con el fin de optimizar recursos, como te decía. O sea, claro, los recursos siempre van a ser limitados y entonces hay que trabajar y siempre van a ser insuficientes. Aparte de eso, la tecnología también colabora mucho en todo esto, ¿o no? La tecnología sí. Es, como te digo, Hoy en día existe tecnología para todo, o sea, el control mismo se puede hacer de una manera mucho más rápida, mucho más dinámica. Ahí es donde nosotros intentamos también estar al pie del cañón, como se dice, estar atrás de la tecnología. Hoy en día los equipos que la industria farmacéutica disponen para los controles son muy complejos, avanzados, te dan resultados muy precisos y nosotros estamos en esa articulación, vamos a decirle, entre también el sector privado, ¿verdad?, que a veces nos ayuda con la tercerización de los medicamentos y las fiscalizaciones de rutina que vamos haciendo en farmacias, así como te venía mencionando. Entonces, se intenta cubrir toda la cadena de comercialización, desde la producción hasta los puntos de venta habilitados y no habilitados, ¿verdad? Habilitados, te digo, las farmacias. Y los no habilitados es a través de los mecanismos de denuncia que nos llegan. Bueno, en tal lugar, en tal despensa, en tal lugar se venden también medicamentos o cosas así. Eso hoy en día estamos cubriendo cada vez más, ¿verdad? Porque desde que la Dinavisa obtuvo su autarquía administrativa y un mayor caudal de recursos, entonces nos reforzamos con personal policial, por ejemplo, que es dedicado exclusivamente para la Dinavisa. Eso nos permite también entrar a lugares donde antes no podíamos. Entiendo. Esa coordinación con otras instituciones también fueron mucho más ágiles. Entonces, todo lo que es trabajar con Senat, con la Policía Nacional, se hizo mucho más dinámico. Y hoy en día entiendo yo, o sea, me gusta creer de que el trabajo que estamos haciendo se está haciendo cada vez más visible, ¿no? Sí, no, de hecho que sí. Ahora, las farmacias de los hospitales, ¿de qué manera son monitoreadas? Atendiendo a que existen también, yo sé que no tiene mucho que ver en el sentido de los controles de calidad que ustedes realizan, pero también preocupa de repente el robo de medicamentos en un hospital. Eso es inaudito. Sí, es un tema que estuvo sonando mucho en estos días. Bueno, para explicarte un poquito, las farmacias como tal, tanto hospitalarias como las farmacias externas o comunitarias, como me gusta llamarla a mí, sí o sí tiene un responsable técnico, un responsable farmacéutico que es el que administra y gestiona, vamos a decirle, el movimiento de esa farmacia, ¿no? Esa farmacia, por ejemplo, y hablamos de las hospitalarias, ¿no? Las farmacias hospitalarias manejan medicamentos tanto controlados como medicamentos de circulación libre para pacientes. Sí. Ellos presentan unos informes mensuales también por ejemplo, a la Senat para medicamentos controlados y ese serían unos mecanismos de control para evitar hay una triada, ¿no? O sea, sí, están sí, ustedes, después Senat. Senat por aquellos controlados que son potenciales drogas de abuso. Sí.
y Dinavisa a través de sus departamentos regionales. Ahora, el robo de medicamentos que eventualmente puede acontecer tiene una dinámica bastante compleja que a mí también me gustaría entender, pero de que existe. Nosotros tenemos denuncias dentro de la dirección de a veces pacientes que son, por decirte, obligados porque un familiar que tiene un paciente internado que necesita tal antibiótico, por decirte, vancomicina, y no encuentra y le obligan a comprar de una farmacia y se va a encontrar en la farmacia otra vez un medicamento que dice uso exclusivo. Quiere decir que obviamente hubo un desvío en esa cadena de custodia del medicamento, y es, como te digo, una ecuación que a mí también me gustaría entender cómo prevenir eso, si bien nosotros podemos y cada vez que hacemos esas barridas, vamos a decirle, de aquellas farmacias que están alrededor de los hospitales, se encuentran muchas veces medicamentos, se encuentran los medicamentos, se hace la denuncia ante la fiscalía y todas esas cosas, pero una cuestión que nunca para, ¿no? Que hoy en día te vas a encontrar para unos meses y después vuelve a acontecer. Quiere decir que no le estamos conociendo bien al mecanismo de hurto o desvío, vamos a decirle, ¿verdad? Que hace que eso pase, porque finalmente repercute eso en lo que es salud pública, ¿verdad? Ayer me estaban consultando justamente cuál es el costo del robo de estos medicamentos, por decirte, monto, ¿verdad? Por ejemplo, de el todo monto, lo que se sacó. Y mira, a mí no me gustaría solamente cerrar el número de cuánto cuesta un medicamento, sino qué costo realmente en salud tiene que un paciente costo social dejó de recibir un medicamento, ¿no? Y después otra vez consumió o le dieron un medicamento que ya perdió su efectividad, y cuántos días más de internación estuvo ahí. Claro. El costo del familiar que está ahí. Se ve obligado a comprar, que es lo más seguro. Y esos son los costos que nosotros, así yo te hablo ya de manera personal, son los costos que no podemos cuantificar o magnificar, o sea, que si bien se puede, pero es mucho más allá de aquel monto que aparece en una planilla, ¿verdad? De cuánto cuesta el medicamento. Para mí la repercusión en salud es mucho más grande otra vez cuando ocurren este tipo de cosas, porque, como te digo, hay pacientes que quedan más días internados, los familiares que pierden días laborales, y después, como te decía, o sea, un medicamento que pierde su eficacia otra vez es más costoso en salud porque no se cura el paciente. Exactamente. ¿Y las farmacias? ¿Qué tipo de control se ejercen en las farmacias? ¿Hay como una categorización, no sé, una estandarización, digo bien, de qué requiere una farmacia para habilitarse? ¿Ustedes están en eso también o es independiente a Dinavisa eso? No, ciertamente las farmacias fueron los primeros establecimientos regulados en aquel momento por el Ministerio de Salud. Las primeras reglamentaciones para regular las farmacias son del año 1950 aproximadamente. O sea, es la farmacia... 1950. Sí. Sí. Me parece que fueron las primeras... Habría que actualizarlas. Fueron las primeras reglamentaciones, o sea, los antecedentes de las reglamentaciones. Hoy en día tenemos ya la reglamentación actualizada. Te digo nomás que desde aquel año ya se reguló el ejercicio de la farmacia, ¿no? En Paraguay, obviamente, la historia de los medicamentos nace en la farmacia magistral, la farmacia expendedora. Y sí, ciertamente Dinavisa es el organismo contralor, vamos a decirle, de lo que son las farmacias, y hay diversos tipos de mecanismos para hacer el control, ¿no? ¿Me permitís? Vamos a quedarnos ahí para que me cuentes en detalle los controles. Tengo que ir a una brevísima pausa comercial, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Vamos a un brevísimo corte comercial y enseguida regresamos. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico, hoy en compañía del doctor Óscar Allende, licenciado. Óscar Allende es la costumbre, le pido disculpas siempre también al licenciado, que es químico farmacéutico y director general de vigilancia de Dinavisa. Director te voy a decir para que sea más práctico. No hay problema. Bueno, nos quedamos en el tema de los control controles en la farmacia. Sí. Bueno, como te decía, la figura legal que a nivel profesional que está presente en la farmacia es la presencia del farmacéutico. Sí. Como te decía, o sea, tiene que ser idóneo
en farmacia? ¿O cómo es? ¿O No, tiene que ser químico tiene que ser químico farmacéutico? farmacéutico. ¿Ese idóneo en farmacia ya No, prescribió? el idóneo en farmacia sigue existiendo, pero son personajes auxiliares dentro de una farmacia Entiendo. en la ayuda de la dispensación, el manejo de stock de los medicamentos, pero el responsable técnico, el que firma los libros de entrada y salida de una farmacia es el químico farmacéutico. Entonces los mecanismos por los cuales se controlan el movimiento, la entrada y la salida de medicamentos son a través de ciertos libros recetarios, le llamamos. Esos libros generalmente después se presentan en los departamentos regionales, porque como decir, las farmacias están distribuidas a lo largo del país. Nosotros como estructura a nivel país tenemos 18 regiones sanitarias, como sabrás. Entonces cada región sanitaria es la que recibe ese reporte mensual, tanto a veces de movimientos de medicamentos controlados, ¿no? Que generalmente, como te decía, existe esa triada. Se presenta Dinavisa, después se presenta la Senat. Eso a nivel de movimientos de controlados, psicotrópicos, estupefacientes. Y los controles que nosotros realizamos a nivel monitoreo, hoy en día estamos estructurando una serie de o sea, a través de un muestreo estratificado ya hoy en día, porque mira que el número de farmacias de unos años a hoy en día creció muchísimo. Aproximadamente tenemos cerca de 2.500 a 3.000 farmacias. ¿En el país? En el país, sí. 3.000. Mira, de la última vez que hice un resumen para justamente sacar un muestreo, porque como te decía, recursos limitados y la cantidad de farmacias cada vez más creciendo, tenemos que trabajar de manera inteligente de cubrir estratégicamente, bueno, qué puntos... Pero falta, ¿no? Falta. Claro que falta, sí. Pero intentamos que nuestras acciones sean estratégicas en el sentido de, por lo menos estadísticamente, que sean representativas, ¿ok? ¿Verdad? De no descuidar ciertos puntos del país, porque también entender de que el medicamento es un bien común que se necesita en todo el país. Entonces, cada localidad tiene su necesidad, cada localidad tiene sus problemas. Cuando recibimos a veces reportes o denuncias en localidades que están muy en el interior, ¿verdad? Sí. No, y lo que sí se presenta mucho a nivel interior del país es pequeñas farmacias, o sea, pequeño número de farmacias en localidades muy grandes. ¿Qué nos da esa idea de que aparte de una farmacia sí habilitada que trabaja bajo las reglas de la Dinavisa, hay muchos lugares que trabajan en un mercado informal, vamos a decirle? Graficándole y trayendo a terreno son eventualmente despensas que también funcionan como venta de medicamentos. Esto se eliminó acá en el área metropolitana, digamos, porque había también en un tiempo en que vos encontrabas varios productos, sobre todo para dolor de cabeza o malestar estomacal en los negocios, en los minimarkets, en expensas también. Mira, no te puedo asegurar de que se eliminó al 100%. Pero se controla. Yo estoy seguro que se controla. Si hacemos ahora un recorrido, probablemente encontremos algún que otro. Pero el impacto económico que genera a veces cuando un control efectuado por nosotros y el retiro de todas esas unidades para ellos es como que no vale la pena finalmente, porque se les retira todo el stock de medicamentos que tiene ahí. Porque como te decía, no es una cuestión simplemente de restringir la venta, sino que es una cuestión de asegurar de que ese medicamento que esté ahí esté en condiciones. Claro, porque imagínate que un producto que es para, no sé cuál es el genérico para el dolor de cabeza, porque me acuerdo de todas las marcas, pero no me acuerdo. Puede ser paracetamol, acetaminofeno. Claro, paracetamol, analgésico, que esté, no sé, en una despensa por más de 3 años ahí colgado, y yo me imagino que ya no tiene efecto. Exactamente. Bueno, y esos son los peligros justamente de comprar de cadenas informales, de que eventualmente un medicamento que necesita estar en la heladera o que necesita estar por lo menos en una temperatura de 25 o 30 grados, bueno, llega la noche, apagamos el aire, no vamos a dormir y al día siguiente prendemos, ¿verdad? Y la noche llovió, hay humedad, un montón de cosas. Bueno, al parecer uno a la vista, como te decía hace rato, uno a la vista a veces no percibe ya el deterioro del medicamento. Puede ser que
bueno, un jarabe en su frasco, nosotros no vamos a ver si tiene un crecimiento ya bacteriano, un crecimiento microbiano ahí. Entonces son cuestiones difíciles de detectar y solamente el paciente ahí a la hora de tomar se va a dar cuenta. Y otra vez asociado a veces que el medicamento no es lo más sabroso del mundo, Claro. entonces es como que no sabes lo que estás tomando. Claro, Entonces, no puede determinar si el sabor guarda relación con un estado de exactamente, descomposición del producto. exactamente, esos son los peligros. Pero por sobre todo uno sabe también que al comprar de un establecimiento formal, regulado, como una farmacia habilitada, sabe que si tiene ese problema, uno acude a la farmacia, se le hace el canje eventualmente, y ellos hoy en día estamos intensificando y trabajando muy fuerte con ellos para que también nos reporten esos problemas de calidad y que no siempre termine en el simple canje de ese medicamento. Claro que el paciente Claro. necesita y ya. ¿Y quién reporta? ¿El paciente? No, la ¿El obligatoriedad hoy en usuario? día cae en las farmacias, Ajá. ¿no? En los responsables de las farmacias, Ah, los responsables. para los reportes de desvío de calidad o reportes de reacciones adversas eventualmente. Ahí hay una pequeña línea que es entendible que se confunda. A nosotros nos sirve cualquiera de los dos. Nosotros somos los que sabemos desglosar, ¿verdad?, entre lo que es un problema de calidad y un efecto adverso natural del medicamento que puede pasar y que puede tener. Pero la denuncia la tiene que realizar el farmacéutico. El responsable, responsable. el profesional responsable que recibió la notificación. Pero, claro, pero si yo usuario voy y reclamo y el farmacéutico no hace la denuncia, ¿cómo yo tengo constancia de que hizo de un medicamento que yo reclamé? Porque puede darse que no lo haga. Puede darse y se da eventualmente. ¿No es más fácil también de que haya como una denuncia de parte del consumidor, digo, Sí, de que retiró sí. un medicamento de tal dependencia farmacéutica, de tal farmacia, y que tuvo una reacción o que estaba... De hecho, sí, sería lo mejor Sí. tener los Los datos del paciente. los datos de ambas. Lo que sí te asegura un profesional que no, o sea, el reporte de un profesional versus el reporte de un ciudadano usuario del medicamento es que el profesional sabe qué datos reportar. Por lo menos sabe que no tiene que omitir el lote, la fecha de vencimiento, Claro. el laboratorio productor, ¿verdad? Sí. Entonces, esos datos a veces cuando te llega una denuncia con una foto tomada bien o mal y te dice, este medicamento me hizo mal, y en la foto no se ve el lote, no se ve el vencimiento. Pero podemos orientarle al Se le usuario puede, también. como te O digo, sea, por ejemplo, pongámonos en un lugar, yo me voy, compro un medicamento, está en mal estado. ¿Yo qué tengo que hacer como consumidora como para llegar a ustedes y decirles, este medicamento me causó reacciones adversas o me hizo mal o está en estado de descomposición y me Perfecto, sentí sí. mal? ¿Qué hago? No, perfecta tu pregunta porque es como que traemos a realidad un Exacto. problema que se Cotidiano, puede dar, un que se problema da. cotidiano, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros lo que más nos sirve ¿Qué les sirve? es el dato del laboratorio productor o del importador. Pero eso Foto de la caja del puede ser una medicamento. foto, puede ser inclusive si no tiene y solamente quiere escribir, a nosotros nos sirve el dato escrito, ¿verdad? O sea, ¿Qué pongo? el ¿Qué nombre le del medicamento, Nombre, el laboratorio sí. o el importador. O sea, Sí. ahí con eso ya tenemos el lote en cuestión y la fecha de vencimiento. Fantástico. Entonces con esas cuestiones nosotros ya sabemos, por lo menos el paciente a la hora de reportar, si ve que está todavía dentro de vigencia de la fecha, entonces él sabe que está consumiendo un medicamento que en teoría debería estar bien, pero que por alguna cuestión tuvo un desvío de calidad. Entonces con esos datos nosotros ya vamos al importador, vamos al laboratorio, Exacto. hay contramuestras, podemos Eso. mandar a analizar. Eso tiene más garantía todavía. Exactamente. Y que el usuario también se va a sentir mucho más seguro haciendo esa denuncia específica con todos esos datos. Porque muchas veces no sabemos cómo hacer, licenciado. Exactamente. Realmente hay veces que no sabemos cómo realizar correctamente y es muy importante este dato que diste vos. Sí, y te puedo contar así, sin mencionarte nombre ni nada de eso, casos prácticos que mismo un profesional de salud, no conociendo los medios o de por ahí el link es importante que sepan que a través de la página de Inavisa uno encuentra rápidamente los botones de denuncia y demás, pero a veces ante una desesperación, ante un, qué sé yo, uno está en un hospital y quiere hacer la denuncia, como pasó en este caso un médico, o creo que era un enfermero que estaba preparando un medicamento que era con reconstitución, y le pareció raro que anteriormente ellos preparaban y el medicamento le salía blanquecino o traslúcido, creo que era.
Y ahora al preparar me sale de otro color, me dice, ¿verdad? Mira, Y te yo le llamó digo, la ok, atención. nos llamó la atención, le digo, ok, pasame a mi número, porque ya usó una vía, llamó telefónicamente a la Dinavisa por línea baja y yo le dije, bueno, pasame a tal número, a tal correo, la foto, el lote y ya está. Bueno, después de un tiempito nosotros ya detectamos que ese... No le puso al paciente, por supuesto, no utilizó. Exactamente, no utilizó. No Ajá. utilizó porque la Dudó. práctica profesional le hizo Sí, entender de que no estaba el medicamento en acorde a las condiciones. especificaciones de aprobación, ¿no? Y Sí, a nosotros nos dio a entender de que obviamente ese medicamento o podía tomar dos caminos, o se conservó mal, se almacenó mal, se preparó mal, o evidentemente había un problema de origen de raíz. Y bueno, evidentemente era una de esas dos cuestiones nomás, había cambiado creo que el origen de la materia prima, eso no se actualizó en el prospecto, o sea, entonces no es que estaba en mal estado, sino que hubo un cambio nomás en la apariencia del... hubo un cambio en la apariencia por un cambio en uno de los componentes que te Uf, llevó, pero que no se actualizó, entonces no, pero es dudoso igual es y dudoso y está sí, súper bien el reporte porque a partir de ahí, o totalmente. sea, a partir de esa llamada, bueno, después entraron otros del mismo Sí, medicamento, pero nosotros ya teníamos conocido el caso, ya sabíamos cómo tratar excelente. y nada, esos datos que me preguntaste son súper útiles a la hora para que primeramente se tome, porque Sí. a veces cuando te llega un reclamo, una denuncia y no tener los datos, lamentablemente tenés que desestimar o a ver si aparece otro Sí, parecido después y le sí, volvés a unir y es total. súper útil. Sí, bueno, y tratamos de hacer didáctico o didáctica esta Claro. entrevista de manera que la gente también sepa qué hacer y que hay una Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en Paraguay que se encarga de controlar todo eso y nosotros tenemos la garantía, sí, con ellos de que los medicamentos que estamos consumiendo están controlados y tienen esa garantía de calidad que Exactamente. estamos buscando. Vamos a ir a otro corte, ¿me permitís? Súper. Brevísimo y enseguida regresamos ya con el tercer bloque de Foro Médico. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico y en compañía del químico farmacéutico Oscar Allende, director general de Vigilancia Sanitaria Dinavisa. Y bueno, Dinavisa hoy también puede controlar alimentos, eso es lo bueno. ¿Por Ujú. qué? Porque antes teníamos al INAN, que era el Instituto Nacional Exactamente. de Alimentación y Nutrición, que era el órgano rector, podríamos decir, que el que se encargaba de los controles. Pero a partir creo que de este año o el año pasado, 2024. Ujú. 2024, ya ustedes es como absorbieron ese rol, ¿no? Sí, fue un planteamiento del gobierno, obviamente, a Ujú. partir de ahí se da la fusión de las Sí, funciones en el cual Dinavisa absorbe ciertas funciones del INAM en lo que respecta a la regulación de productos alimenticios, ¿verdad? Bueno, evidentemente eso ayuda a armonizar y articular el trabajo que venimos haciendo con medicamentos, también con alimentos, obviamente, y que los canales de trabajo sean los mismos, ¿verdad? Que se le dé el mismo tratamiento y la misma prioridad a un producto que es de consumo humano a un producto que es de cuidado para la salud. Entonces, entiendo que el gobierno identificó esa duplicidad de funciones y esa cuestión y esa necesidad de armonizar todo lo relacionado a tanto producto para consumo humano, sean alimentos, y ahí, como te digo, a veces también en esa transición entre producto alimenticio y medicamento, había también ahí una zona que nos unía, como por ejemplo son los fitoterápicos, ¿verdad? Hay algunos como la hierba, por ejemplo, que es un alimento, sí. pero a la hierba vos le agregas unas cuestiones, le hace té y es medicamento. Entonces Ujú. necesitamos necesariamente a veces conversar en Sí. esas Y cuestiones. hoy la fitoterapia está totalmente en auge, sobre Claro, o todo sea, en la línea de lo que es la alimentación actual y lo que se busca, vivir bien, vivir sí, sí. mejor, alimentarse mejor. Ujú. Entonces, de hecho, esos productos están en la lista. Sí, y estamos trabajando probablemente en estos días, semanas, estemos lanzando un plan nacional de control alimentario, ¿no? Donde vamos a meter, así como te había hablado anteriormente, de productos en base a criticidad. Nosotros estamos también planeando, o sea, vamos a sacar una matriz de alimentos que son los más consumidos a nivel nacional, ¿verdad? Por decirte, y los más esenciales, por ejemplo, agua, sales,
hierba, ¿verdad? Y otras cuestiones que son de consumo masivo. Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar también en hacer controles sobre ese listado de alimentos para garantizar que esos alimentos cumplen los estándares que requiere a nivel o normativa paraguaya o normativas internacionales. Estos controles no son solamente para productos fabricados en Paraguay, sino también para los importados. También para los importados, sí. También, eso pasa por un control. Ahora ustedes, esa fusión también implica el personal del INAN que pasa a ser parte de Dinavisa. ¿Cómo es en esa parte de recursos humanos para ustedes? Sí, porque ahí sí se necesita más gente. Claro, hubo obviamente una modificación de la estructura, hubo una ampliación se incorporaron más direcciones, más personal técnico, ¿verdad? Yo, como te digo, te voy a hablar propiamente a veces de los medicamentos, pero cuando hablamos del rubro alimenticio te hablo de oído y de conocimiento así. No, pero de costado. hecho que la estructura organizacional me interesaría saber cómo está fusionada. Sí, la fusión incorporó justamente una dirección encargada que se encarga netamente en lo que es la regulación y el registro de establecimientos primeramente y después de productos alimenticios. ¿Verdad? Las funciones de vigilancia propiamente, ahí empezamos a fusionar departamentos, ¿verdad? Ahí me meto yo en ese sentido de todo lo que es vigilancia en el mercado de medicamentos. Entonces utilizamos ese mismo mecanismo para también trabajar con alimentos. Hay ciertas cuestiones en las cuales tenemos que ser más rápidas, hay otras cuestiones que tenemos que ser más cautelosos al hablar de un alimento versus un medicamento. Es muy delicado. Es más delicado porque ahí juega, bueno, yo no digo que no entra la ansiedad también en el medicamento, porque cuando uno está enfermo, cuando uno está con un pariente enfermo o uno se siente mal, también tiene esa ansiedad por ir a consumir lo primero que le calme el dolor. Y lo mismo pasa con la comida, creo yo. Uno no tiene ganas de comer, a veces ni se fija el empaquetado, tenemos la costumbre de comprar simplemente o ir a comer a cualquier local sin percatarnos realmente si hay medidas de seguridad en los alimentos que fueron elaborados. Sí, y bueno, o sea, es un aprendizaje continuo el hecho de la fusión en la que nos plantea, ¿no? Es desafiante. Es desafiante las estadísticas y los números que nos dicen, bueno, la cantidad de establecimientos que hasta hoy en día estaba trabajando de manera formal y esta es más o menos un estimativo de aquellos que están trabajando de manera informal. Es como que te hace ver el panorama de lo que se nos presenta, ¿verdad? Cómo trabajamos en la formalización de esas estructuras que están informales. Que son ¿verdad? muchas. Que son muchas veces, a veces por desconocimiento, muchas veces por una cuestión de necesidad también. De necesidad y por una cuestión dinámica del mercado también, ¿no? Como te digo, o sea, todo lo que eventualmente salimos a consumir alimento y somos los paraguayos afuera. De comer en los carritos todavía. ¿Verdad? Somos los paraguayos todavía de comer el asadito, de comer el choripán, de comer... sí, es así. Y son cosas también que creo que tienen que existir controles, no para destruir esos emprendimientos. O por lo menos para garantizar. Que son para sobrevivir, sino para garantizar también. Claro, por lo menos para garantizar que lo que se consume en la calle no es dañino para uno. No es tóxico, no es dañino. Pero me imagino que va a pasar un tiempo todavía para eso, porque eso implica también formalización por parte de los comerciantes, callejeros, digo. Claro. Y buscar alianzas, estructuras que... Sí. Si buscamos como te digo, o sea, un bien común, no podemos trabajar separadamente. Hoy en día estamos intentando y estamos por buen camino a trabajar muy de cerca con por ejemplo, secretarías como la SEDECO, que cubre cuestiones del consumidor. Muy bien está trabajando SEDECO, hay que decirlo, está funcionando muy bien y está sancionando también los casos. ¿Ustedes trabajan en alianza con ellos? Sí, estamos formalizando alianzas con ellos, si bien tenemos constantes comunicaciones, pero en la articulación de, por ejemplo, estructuras o sistemas que implican a los dos, ahí es donde tenemos que trabajar de manera inteligente y ordenada, porque si bien ellos entre sus funciones, por ejemplo, están el fomentar la formalización, entonces nosotros tenemos que tener
ese enfoque también de no entrar con un enfoque sancionatorio cuando ellos tienen un enfoque de apoyo a la formalización. Entonces, ¿cómo trabajamos en conjunto para no perjudicar a alguien que después a la vez se le está queriendo ayudar? Ahí es donde tenemos que conversar y orientar, o sea, fomentar más que nada que aquel establecimiento que hoy en día, por una cuestión económica o por una cuestión de desconocimiento, está trabajando fuera de lo legal, pueda pasar a ser un establecimiento regulado, un establecimiento normal, que le garantice a la ciudadanía que es seguro consumir en su local. Ahora, como consumidores, así como hicimos con los medicamentos, ¿de qué manera nosotros hacemos una denuncia o sobre un producto en mal estado o un producto que ya está vencido, por ejemplo? ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos a Sedeco? ¿Hacemos a Dinavisa? ¿Cuáles son los canales para el consumidor en este caso de alimentos? Bueno, se puede presentar dos casos. O sea, el caso de aquel medicamento, perdón, de aquel alimento, por ejemplo, alimento terminado, ¿verdad? Alimento terminado y envasado, que sí tiene un número de registro, que sí tiene un lote asociado, una fábrica asociada por tirarte una idea, un yogur, ¿no? O una galletita. O una galletita, ¿no? Un chocolate. Entonces, ahí buscamos también nosotros esa misma trazabilidad que te comenté con los medicamentos, ¿no? El mismo esquema, El mismo esquema. Ahora, cuando hablamos de un medicamento, perdón, de un alimento... Lo que pasa es que yo le estoy sacando más de su rubro, no hay problema. pero quiero aprovecharte. Cuando hablamos de un alimento que fue preparado para consumir en el momento, por ejemplo, en un restaurante, en un patio de comida... Sí. Y eso eso causó un daño al consumidor. O no causó, sino que, por ejemplo, se percató de que tenía un aroma que no era el que tiene que tener, por ejemplo. Y habilitamos también ese canal de denuncias a través de la página de la Dinavisa. Solamente que ahí tenemos que trabajar así como te mencioné también el trabajo con Sedeco, también trabajar con el Ministerio de Salud, en lo que sería la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Que con ellos trabajan. Ellos más que nada también tienen direcciones y departamentos enfocados a, por ejemplo, brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, posibles brotes. Esa es la Dirección de Vigilancia de la Salud. Dirección de Vigilancia de la Salud, donde se analizan ese tipo de brotes de enfermedades. Bueno, vos me planteaste el ejemplo de un alimento en mal estado. Sí, en el alimento. Ahí, bueno, se hace una vez recibida la denuncia, ¿A dónde denunció? ¿A Dinavisa? A Dinavisa, sí, a Dinavisa. Bueno, entonces se hace una revisión del local donde se estaba preparando ese medicamento, ese alimento. Ese alimento. Entonces, primero que tengan las habilitaciones correspondientes, que tengan las líneas en las cuales ellos declararon. Por ejemplo, el caso más común es: estoy consumiendo un producto que dice ser libre de gluten porque yo soy celíaco, pero al consumir me genera todo tipo de estragos. Sí, eso es entonces, común. eso es común, esa es una denuncia muy común. Entonces, cuando uno se constituye al lugar, entonces, por decirte un ejemplo nomás, se puede percatar de que están utilizando la misma máquina para mezclar harina de maíz, harina de trigo. Entonces, y con ahí encontramos un problema y bueno, hay que clausurar. Hay que ver cómo sancionamos, o sea, cómo solucionamos eso primeramente. O separamos las líneas, o se mejoran los procesos. Bueno, hay también posibilidad de producción en campaña, ¿verdad? Tiene que haber una forma de solucionar eso, pero lo primordial es garantizarle al consumidor de que lo que eventualmente se registró y lo que dice ser en la etiqueta esté adecuado a sus propiedades. Por el caso que te mencioné nomás. Claro. No, y lo que no dijimos y tenemos que decir es la dirección en donde hacen la denuncia, porque hablamos de todo cómo tiene que estar hecha la denuncia, pero ¿dónde escriben? ¿Hay una página web? ¿Hay un teléfono? Sí, bueno, la página web tengo bien de memoria que es dinavisa.gov.pi, ¿no? Una vez que entramos ahí tenemos como decirlo, unos botones de denuncia en la barra derecha. Sí. Ahí tenemos tanto notificaciones de reacción adversa, alimentos, medicamentos. Perfecto. Y bueno, alertas también tenemos. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, de las alertas. Y vamos a repetir también la dirección de la página web para que ustedes puedan hacer las denuncias correspondientes, tanto en medicamentos como en alimentos. Vamos al corte y volvemos enseguida.
Regresamos con el último segmento de Foro Médico, controles y monitoreos que lleva adelante Dinavisa con el químico farmacéutico Oscar Allende. Bueno, y vamos a repetir la página porque hablamos mucho ya de cómo hacer las denuncias correspondientes, pero es importante que la gente también pueda fijar ¿sí? la dirección de la página web. Que es dinámica, ¿no? O sea, yo hago la denuncia y me responden o queda la denuncia registrada. ¿Cómo es? Actualmente estamos respondiendo, le estamos asignando por lo menos un número, se le da la respuesta al denunciante. Y lo ideal en todo este proceso es después comunicarle también el resultado de su denuncia, o si no, es como que se siente vacío desamparado, el denunciante, exactamente. La página, te repito, es dinavisa.gov.pi, gov.pi, y ahí en la barra derecha, vamos a decirle, va a encontrar un montón de botones, tanto las alertas sanitarias, los retiros del mercado que eventualmente se hicieron, los botones de denuncia le llamamos, pero en realidad a nivel informático creo que podrán usar otro nombre, pero son denuncias, reacciones adversas, y ahí está el sector de alimentos y medicamentos. Ya, para cerrar nada más lo de alimentos, me interesa saber también esos retiros que hicieron en relación a productos saludables. Eso se da mucho hoy día también. ¿Te acordás del edulcorante que era recetado por los propios nutricionistas y se retiró del mercado? Esos casos, por ejemplo, porque vuelven a estar en el mercado los productos, esa situación de que esos productos que fueron retirados en un momento dado y vuelven a estar en las góndolas de supermercado, ¿tiene que darnos garantía de que esos medicamentos ahora sí reúnen los requisitos? El caso del edulcorante conozco de oído porque eran en la administración cuando estaba en el INAM, pero a ver, si es que eventualmente nosotros sacamos una alerta sobre un producto, en este caso, para que después ese producto vuelva a tener esa puesta en el mercado, como se dice, tiene que pasar por los procesos correspondientes. O sea, que registrar nuevamente. El daño a las marcas el daño a la marca queda porque la duda siempre del consumidor va a estar, ¿verdad? La duda del consumidor va a estar. Pero y igual, ese es el riesgo que toman las marcas que trabajan, por decirte, en condiciones no higiénicas, por así llamarle. Pero para que eso vuelva a estar en el mercado, tiene que volver a pasar por los procesos de habilitación, registrar nuevamente el producto, hacer las adecuaciones que tienen que hacer en ese caso. O sea, debemos entender y comprender de que claramente ellos pasaron por todos los procesos nuevamente para estar en esas góndolas. Exactamente, porque en el momento de que pasó ese evento, se suspende el registro temporalmente hasta tanto se subsane se abre sumario, se presentan todas las documentaciones y después de un tiempo se le vuelve a habilitar. Ahora, si se vuelve a encontrar el producto que eventualmente y no pasó por todo ese proceso, es como que hay una reincidencia ahí o se está falsificando ya una marca que ya era bastante conocida. Pasa también eso con muchas veces, ¿verdad? La falsificación de productos que son de consumo masivo. Volviendo a los medicamentos, ¿qué pasa con los medicamentos que tienen que tener prescripción médica y ser vendidos bajo receta? ¿Ese tipo de controles también se realiza? ¿Está bien reglamentado? ¿Hay garantía también en cuanto a que se está cumpliendo ese procedimiento en las farmacias? Bueno, hay varias condiciones de venta de los medicamentos. Está aquellos que son de venta libre. Están aquellos que son de venta bajo receta, que es más que nada para una verificación de que el medicamento que se te fue indicado es el que el profesional responsable te va a dispensar, que no haya un error nomás, ¿verdad? Pero después están aquellos medicamentos que son de venta bajo receta simple archivada y aquellos que son cuadruplicados, donde sí se hace ya un reporte de trazabilidad de eso. ¿Psiquiátricos ya? Son psicotrópicos o estupefacientes, ¿verdad? Aquellos que tienen un potencial de abuso en otros ámbitos, vamos a decirle, ¿verdad? Ya, entiendo. Ahora, ¿qué hay de los controles en las boticas, en los centros de los preparados magistrales, por ejemplo? Sí, ahí sí, todas las recetas que entran tienen que ser archivadas. Cuando hablamos de las boticas, todas aquellas recetas que se prepararon tienen que ser archivadas. También las contramuestras de los productos que son eventualmente elaborados y dispensados, ¿no? Las boticas, si bien hoy en día tienen
se tuvieron que reinventar, vamos a decirle, porque la industria es como que cubrió gran parte de las funciones que antes tenía la botica. Entonces, hoy en día, si bien la filosofía de existencia de ellos es ofrecer al consumidor un producto que no existe en el mercado y requiere a un paciente en condiciones especiales, por así graficarte, ¿verdad? Vamos a suponer un medicamento tal que solamente hay en comprimido en el mercado y hay pacientes que no pueden deglutir y tienen que tomarlo por vía oral, por ejemplo. Entonces, ahí es donde la botica aparece con esa ingeniería de procesos para ofrecerle a aquel paciente que no tiene una condición o no existe en el mercado un medicamento para él, entonces la botica le formula esa receta. Esos ¿verdad? preparados, pero Esos convengamos preparados. en que hoy día hay gente que está en la línea de querer verse bien, de querer hacer medicina preventiva, cuidarse, como es lógico, Sí. bueno, y recurre mucho a esos preparados para tener la certeza de que está más alineado con lo natural, diría yo. Entonces, Sí, tomó también ese rol, digamos. tomó ese rol, Sí. pero como te digo, realmente Suplementaciones y todo eso te hablo, sí, ¿no? vamos a decirle que lo que más se potencia hoy en día acá en Paraguay en lo que son las boticas son justamente preparados naturales, ¿verdad? Que por ahí te tienen una mezcla de Sí. productos para, qué sé yo, dar mayor saciedad en las comidas, Sí. por así decirte, ¿verdad? O aquellos cosméticos también, ¿verdad? Para, Sí. por ejemplo, gente que tiene rosáceas, Sí. con una piel muy delicada. Ese es otro ámbito que ellos cubren bastante bien, ¿verdad? Son para pieles sensibles, pieles con Sí. descamaciones y Una demás parte, cosas. todo medicamentos Mm. bucodentales, los Exactamente. preparados, que lamentablemente Sí. en una situación también una joven perdió la vida, o sea, es muy delicado también el rol que tienen Exactamente. ellos, la función que tienen ellos para los preparados, Pero digo, a nivel ¿no? internacional realmente el desarrollo o vamos a decirle, cómo se está sosteniendo en las boticas o las farmacias de preparados magistrales a nivel internacional es bastante interesante, ¿no? Sí. Porque muchas veces, como te digo, la condición de cada paciente, a veces en estado que nosotros, yo no soy médico, pero qué sé yo, por ejemplo, pacientes con un determinado tipo de glaucoma que necesita una dosis de más una dosis de aquel producto, entonces ahí es donde la botica entra con esa ingeniería Claro. de hacer un preparado que no está disponible a nivel industrial, ¿no? El farmacéutico Claro. con esa arte, vamos a decirle, porque así se originó la farmacia y Mm. así se originaron los medicamentos desde la casa del farmacéutico, como te digo. Entonces, esa ingeniería sigue habiendo, solamente que evolucionó, inclusive en países como Argentina vemos que se están haciendo proyectos de imprimir medicamentos en 3D, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Para ciertos pacientes que tienen unas condiciones especiales. Entonces, es como que hay que darle y hay que buscarle el negocio muchas veces Claro. digo negocio de la salud en el sentido de que cada paciente pueda recibir lo que necesita. Claro. Ahora, los suplementos naturales, suplementos no naturales, pero dietarios, vamos a decirlo, que se ofertan por redes sociales. O sea, ¿hay garantía de que un consumidor lo compre? ¿Ellos están registrados? ¿Ellos pasaron por Dinavisa? Te consulto. Sí, lo que está en redes sociales, yo le veo como dos grandes áreas o grupos, ¿verdad? Está aquel suplemento que es importado y representado por una importadora registrada, ¿no? Que tiene sus farmacias, por ejemplo, que le vende a farmacias determinadas. Ellos sí pueden y tienen, vamos a decirle, las licencias para publicitar en redes sociales. O en redes sociales o en plataformas digitales, ¿verdad? Sus suplementos, sean vitaminas, oligoelementos y demás. Después se encuentran muchísimos suplementos, como te voy a decir, también preparados herbarios, ¿verdad? Mezclas de, qué sé yo, que ni siquiera a veces te dicen qué componentes tienen, sino qué efecto te dan, nomás ya te dicen. Sí, sí. Tipo anti-celulitis, anti esto, anti aquello, que es muy sencilla la verificación de si ese producto tiene o no registro sanitario. ¿Cuál es? No, se hace una consulta, si el nombre está registrado sí. ante la Dinavisa, o sea, hacemos la O consulta sea, ahí. yo puedo sacar una foto y enviar con todos los datos. Exactamente, es como se hace. Entonces nosotros consultamos, ¿verdad? Después de eso se hace
se le busca el link asociado a esa página web, y nosotros hoy en día trabajamos muy bien con lo que es Meta y Facebook, Instagram, en los cuales ellos nos ayudan a restringir, eliminar esas páginas. Y también estamos en conversaciones constantes con el Centro Nacional de Computación. Ellos son los que otorgan los dominios a ciertas páginas, el famoso .com.pi. Entonces estamos buscando esa alianza para encontrar muchas veces quién es el responsable de esa página, porque cuando uno solicita un dominio se presenta una persona responsable a través de eso, y el que está ofertando productos a través de esa página, entonces evidentemente que siga primeramente su curso legal, hacer la denuncia y también restringir el acceso a ese tipo de páginas. Entonces, cierto, se encuentran muchos productos como suplementos en redes sociales. En este caso, lo que siempre repetimos es, si uno compra, ¿verdad?, de buena fe, como cualquier consumidor, y ve que no tiene inscripción del registro sanitario, que no tiene quién es el fabricante, el elaborador, porque eso es bastante importante a la hora de reportar algún posible efecto o la mayoría son importados. La mayoría son importados, pero tiene que tener la inscripción de quién es el representante en Paraguay, quién es el responsable técnico paraguayo asignado a eso. Cuando no encontramos nada de eso, o inclusive está en otro idioma, y hay que dudar. Los que están en las farmacias tienen más garantía. Y sí, los que están en los centros los que están en la farmacia sí o sí pasaron por procesos de registro sanitario. Eso también hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa con las alertas sanitarias? Ustedes tuvieron muchas alertas sanitarias. Así ¿Qué mismo, son sí. las alertas? Explícale a la gente. Bueno, las alertas nacen, vamos a decirle, desde este tipo de acciones, como te mencioné, ¿verdad? Productos que se están ofertando de manera masiva, por decirte. Es una de las ramas, productos que se están ofertando de manera masiva, en las cuales no están identificados el fabricante, el importador, el responsable técnico, pero que hay una amplia distribución a nivel país, ¿verdad? Si bien nosotros podemos intervenir de manera así minuciosa, o de ir local por local a verificar, yo creo que el impacto que tiene una alerta y la difusión a través de redes tiene una repercusión instantánea e inmediata, ¿no? El consumidor en gran medida es como que le da un alto a esa cuestión. Inclusive en conversaciones y en reuniones con personal de la policía nos dijeron que a veces ellos estaban detrás de un producto o estaban también monitoreándole, y después de una alerta ellos dijeron no encontramos nunca más. ¿Y en qué momento ustedes lanzan esas alertas? ¿Qué es lo que tienen que tener cerrado para alertar a la gente a que no tiene que consumir ese producto? Intentamos darle siempre la mayor información posible a aquel que va a recibir la alerta, ¿verdad? ¿Dónde puede encontrar? ¿En qué página se encuentra? ¿Qué evitar de ese medicamento, ¿verdad? O sea, siempre lo es evitar el consumo. Claro. Pero mira, se está distribuyendo en tal zona, se está distribuyendo en tal página. Entonces, no simplemente lanzar una alerta y confundir más a la población, porque ahí entramos en una cuestión de que nuestra credibilidad podría bajar también, ¿verdad? O sea, dinamiza. Ustedes se cercioran de que esa alerta, o sea, de que ese medicamento o ese producto no está en condiciones para el consumo humano, y ya lanzan la alerta. Sí, recientemente lanzamos una alerta sobre un producto que estaba empezando a promocionarse muchísimo en clínicas, ¿verdad? En clínicas médicas, pero también en zonas fronterizas, de un producto que ni siquiera estaba autorizado por la autoridad de los Estados Unidos, pero acá ya se estaba ofertando. Entonces nos preocupó muchísimo, porque era, bueno, el nuevo boom para bajar de peso. Sí, y entonces, una vez que identificamos dónde se vendía, identificamos que existía realmente en territorio paraguayo, ahí lanzamos la alerta, y días después identificamos ese producto. Hoy en día tenemos... Bueno. Finalmente, ¿qué hacemos con las fake news que existen y que muchas veces nos dicen de productos incluso de marcas internacionales, de multinacionales que están prohibidos? Nosotros tenemos que esperar la alerta de ustedes antes de decir, no, este producto no hay que consumir. Bueno, y a mí me gustaría que sea una comunicación interactiva entre el consumidor y nosotros, ¿verdad? Que reenvíen a Dinavisa esas denuncias, exactamente, por ejemplo. O sea, como bien mencionaste, ¿verdad? Los recursos que nosotros disponemos, si bien nos ayuda a cubrir
nuestras actividades, a nosotros nos ayuda muchísimo también esa alimentación de información que la nos interactividad, da la interactividad Sí. con el usuario, con el consumidor, ¿verdad? O sea, porque Exacto. muchas veces son ellos los que tienen el producto en su mano, eso a nosotros Exacto. nos ayuda muchísimo, o la boleta de compra también de quién es el que está Sí. vendiendo. O la Entonces, publicación de repente o la que les publicación. llega, ¿no? Sí, como dijiste, fake news, como todo producto, cuando yo registro un producto, tengo que declarar las propiedades también de ese producto, o sea, cuáles son las propiedades, y eso tiene que tener un respaldo científico. Ahora, si yo estoy anunciando un producto con X propiedades y después me voy a los registros, a los archivos y no tiene ningún soporte documental, entonces ahí se podría lanzar una alerta, ¿verdad? Sí, porque también existe el terrorismo en marketing, ¿no? Sí, Que para destruir una marca, de repente pueden lanzar una información, entonces ahí se totalmente. genera la duda, y saber que podemos nosotros tener esa corresponsabilidad con ustedes nos da la garantía de que podemos estar de No, alguna manera totalmente. salvaguardando nuestra salud. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedó corto el programa. Siempre queda Siempre. corto. Muchísimas gracias al químico farmacéutico Oscar Allende, director general de Dinavisa, y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este programa, también a Emi Cofier por el estilismo, a todas las chicas, por supuesto a Mónica, a Vanessa, a todas, a Belu, a todas, porque son divinas. También por supuesto a la doctora Lorena González por todo el tratamiento estético facial de la clínica Galema. No olviden visitar la clínica, que cada vez está más amplia, con un montón realmente de lugares fantásticos para sentirnos bien y vernos bella. Nosotros nos vamos y nos reencontramos en el otro jueves, ¿sí? El otro jueves y en las repeticiones, por supuesto, aquí en Foro Médico.